Bueno, buenos días familias, alumnas y alumnos. Mi nombre es Alfredo Rodríguez, soy profesor de psicología de cuarto primero del turno mañana. Y les cuento a todas las familias y al resto de los jóvenes que en mi materia, psicología, todos los años abordamos la educación sexual integral. Y como la materia psicología tiene fundamentalmente los contenidos en relación a los vínculos, a cómo nos sentimos y a cómo vemos al otro, a la otra, nos propusimos trabajar desde una perspectiva en la ESI desde los vínculos y desde nuestras relaciones con los demás. Nosotros fundamentalmente trabajamos los buenos tratos y obviamente esto lamentablemente incluye los malos tratos. Por lo tanto, nos abocamos fundamentalmente a pensar qué necesitamos cada uno de nosotros desde nuestra infancia para tener una mejor calidad de vida. Y para eso propusimos y trabajamos con los jóvenes haciendo representaciones gráficas, imágenes, donde en cada una de ellas se representaban las necesidades que tenemos nosotros. Por ejemplo, en estas imágenes se observaban qué es lo que necesita cada niño o niña desde la primera infancia y, por ejemplo, figuraban un buen trato, un buen diálogo, compartir y jugar con los niños y niñas, dedicarles el tiempo necesario y que fundamentalmente los adultos tengamos tolerancia para con los niños y niñas. Esto va a crear a futuro una buena predisposición y evitar traumas y conflictos en cada uno de los niños. Y lo otro fundamental es la valoración del cuerpo, la valoración de la persona. Por lo tanto, es necesario que desde edades tempranas se genere un buen vínculo afectivo para elevar la autoestima. ¿Y por qué trabajamos esto de la autoestima? Porque en edad y en etapa de la adolescencia fundamentalmente, si existe una baja autoestima, obviamente muchos de nosotros vamos a tratar de generar vínculos con aquellas personas que nos traten bien. Muchas veces los jóvenes, tanto de cualquier género, terminan siendo engañados al descubrir por parte del violento o de algún perverso la baja autoestima de esa persona, lo que evitará a futuro embarazos no deseados o cualquier otro tipo de abusos. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a trabajar desde este lugar cuál es la necesidad que tienen cada uno de los niños y niñas en edades tempranas. Y es algo muy simple y sencillo y que tiene que ver con los buenos tratos, el diálogo, el jugar, el poder dedicarle el tiempo necesario a las demandas de cada uno de los chicos. Bien, los dejo con mis compañeras, Zulma, Graciela y Estela. Buenos días, familia. Bueno, ya ustedes más o menos, esto es lo que mostró el profesor en su área. Nosotros desde el Departamento de Ciencias Naturales retomamos este concepto siempre en base a la ley de ESI, que es la 26.150, que nos da la oportunidad y la responsabilidad de hablar acerca de los vínculos. Desde Ciencias Naturales siempre anteriormente se hablaba, tenía un fuerte concepto a genitalidad,
Es decir, ya desde la ley ya dejamos de puntualizar este objetivo de la genitalidad que solamente se daba en biología, donde hablaba de la anatomía, de la fisiología. Desde la ley tenemos la oportunidad de ampliar el concepto ya desde los sentimientos, los afectos, los valores y la prevención y todos los demás que nombró el profesor Alfredo. Por eso, con las profesoras del departamento hicimos un taller para poder mostrar que se puede hablar de sexualidad comprendiéndolo de distinta manera, no de la manera que antiguamente, no sé, se comprendía el concepto de sexualidad con solamente el concepto genitalista. Profe Estela. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Ulma, gracias Alfredo, soy la profesora Estela Albónico. Bueno, sí, nuestra temática del año pasado, que fue nuestra primera intervención del Departamento de Ciencias Naturales en las jornadas, abarcó justamente lo que es la prevención desde la óptica del cuidado integral del cuerpo, ¿sí? En este caso fue la prevención del embarazo y las adicciones, porque justamente es un tema que atraviesa totalmente no solo a nosotros, sino a todas las instituciones, y que es una cuestión que muchas veces lleva a la interrupción de las trayectorias escolares. Entonces, desde la escuela, desde el departamento, se propuso la elaboración de esta participación en forma de un taller, ¿sí? En la cual integramos la charla, el diálogo y el juego con los alumnos. Es decir, que a través de una dinámica lúdica propusimos diferentes temáticas basadas en la prevención del embarazo. La jornada se llevó a cabo en el laboratorio de la escuela, ¿sí? El cual estaba acondicionado de manera adecuada. Presentamos un PowerPoint con el cual iniciamos la charla. Ambientamos el laboratorio, el espacio, con maquetas que presentaron distintos medios anticonceptivos, distintos métodos anticonceptivos reales, no imágenes, sino que pudimos conseguir diferentes métodos anticonceptivos y los expusimos. En la charla que tuvimos con los chicos que ingresaban al laboratorio de pequeños grupos acompañados por otros docentes, iniciamos la presentación a través del PowerPoint, fuimos charlando, dialogando con los chicos, porque lo que buscábamos era conocer qué saben ellos de los diferentes métodos, qué sienten, qué sentían, mejor dicho, en ese momento, hasta dónde llegaban sus conocimientos, ¿no? Porque justamente nuestra función como escuela es brindarles a los alumnos y alumnas los diferentes conocimientos, ¿no? Reales, porque información van a tener en todos lados, pero una información fehaciente y certera, bueno, esa es nuestra misión, ¿no? Impartirla. Y para que ellos tengan los medios para poder decidir, ¿sí? En su momento. En este caso le brindamos la información para que ellos tuvieran un pantallazo general de los diferentes métodos anticonceptivos. A través de esa charla, como ya lo dije, fuimos orientando hacia lo que serían el relevamiento o el develamiento de los mitos, ¿sí? Mitos que se generan en torno a los métodos anticonceptivos y a la sexualidad en sí también. La propuesta lúdica que presentamos fue un juego de la oca, ¿sí? Una especie de juego de la oca con métodos anticonceptivos. Teníamos tarjetas con diferentes mitos a los que ellos tenían que contestar, verdadero o falso, o eran en otros casos preguntas también, acerca de los métodos sobre los cuales ya habíamos hablado o de temáticas en general, ¿sí? Como por ejemplo, uno de los ejemplos de las tarjetas decía para una mayor protección es mejor utilizar 2 preservativos juntos. Eso es un gran mito que se tiene, ¿sí? Porque el hecho de utilizar 2 preservativos produce un rozamiento que termina rompiendo, ¿sí? A los preservativos. Entonces, a partir de eso se generaron incluso desde instancias cómicas por algunas cuestiones que generaban los chicos mismos,
también se generó un diálogo muy bueno porque incluso participaron parte de los docentes que venían acompañando a los chicos en esta charla. Y la finalidad en sí del taller fue justamente esto de brindar la información necesaria para que ellos tengan oportunidad de decidir qué métodos utilizar, en qué momento comenzar con sus relaciones sexuales, porque es fundamental. Eso fue uno de los puntos también que se habló, el hecho de decidir si se quiere o no se quiere tener la relación sexual. ¿Es una ¿quieres agregar? Sí, también lo que ocurrió en ese taller, que fue muy interesante, con la participación de los chicos, que en un principio nosotros veíamos que estaban todos callados y después se empezaron a distender en preguntar cosas, porque arrancó uno y ya después empezaron a arrancar, pero el primer impacto fue cuando ellos vieron específicamente los preservativos, todos los métodos que trajeron la profesora Graciela, que había traído. Fue impactante para ellos ver el DIU, ver las tijeras que se utilizaban cuando se hacía vasectomía. O sea, fue un impacto, porque una cosa era verlo en una imagen, en una foto o algo así, y otra cuestión fue verlo en vivo y en directo. La verdad que fue muy fructífero, no solamente para los alumnos, sino también para nosotros como docentes, ver que el alumno también se dio la oportunidad de hablar, de expresarse y de preguntar, específicamente preguntar lo que él no preguntaba, como esos mitos que acaba de decir la profesora, o esto de la primera relación, si se queda embarazada o no. Pero bueno, muy interesante. Ahí también nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar acerca de las adicciones, porque cuando ocurre el embarazo, ya ocurre el embarazo, ¿cómo deben cuidarse? O sea, tienen que tener el cuidado también estando embarazada, o sea, de sustancias son sencillas como el cigarrillo o como tomar el vaso de una bebida. A veces no lo tomaban muy en serio y yo le dije que sí es en serio, porque el cigarrillo, que es tan placentero seguramente, no es placentero para el feto, porque son sustancias depresoras del sistema nervioso, y así como son sustancias depresoras del sistema nervioso, son alucinógenas, son psicoestimulantes, los distintos tipos de sustancias que ingieran, todo le va a hacer efecto al feto. Así que bueno, reconocer eso, ver imágenes de eso, fue muy bueno con los chicos y intervinieron muy bien. ¿Recordás, Estela, del profesor que también estuvo? Sí, ahí? Uno de nuestros compañeros que participó, que entró con uno de los grupos, nos comentó una experiencia con respecto a otra escuela donde él trabaja, con respecto al tema de la pastilla del día después, ¿sí? Que es muy común que se utilice esa pastilla como un método anticonceptivo, es decir, que ante una relación sin protección se acostumbra a tomarla, ¿sí? Entonces, ellos mediante un sondeo en su escuela habían obtenido resultados bastante alarmantes en cuanto a que hay un uso generalizado. Bueno, entonces ahí también hicimos nuestra intervención explicándoles que es la pastilla de emergencia debe utilizarse como mucho 3 veces al año, ¿sí? Por las consecuencias para el organismo que trae. Y nos llamó la atención que el asombro, porque yo a medida que les hablaba, observaba bien sus caras y había asombro en muchos, ¿no? Esto de saber de que no se tiene que tomar de manera diaria esa pastilla. Bueno, son pequeñas cosas en las que hicimos intervenciones y fue muy gratificante. Hoy la profesora, cuando recién les comentaba acerca de cómo les llamó la atención los métodos, uno de los métodos que más les llamó la atención justamente fue el DIU, porque si bien lo habían visto siempre, lo han visto algunos en imágenes cuando trabajamos dentro de las aulas, el tener un DIU ahí en vivo y en directo y real les causó muchísima admiración. Entonces, bueno, se les explicó cómo se introduce, cómo se utiliza, y la verdad que quedaron muy asombrados quizás fue por el tamaño, la forma del dispositivo.
Así que bueno, la participación fue muy linda. Los chicos pudieron expresar un montón de cosas. Incluso recibimos la visita, estoy recordando ahora, de alumnos de otra escuela, la secundaria técnica 3, que vinieron a participar y la verdad se engancharon muchísimo. En el juego participaron, hablaron, jugaron. Fue muy grato verlos, fue muy grato participar y que se involucrara otra escuela también, junto con nuestros alumnos, porque estuvieron a la par, también jugando con ellos en todo esto. Creo. Sí, la verdad es que estuvo muy interesante porque cuando nosotros observábamos las expresiones de los jóvenes y la soltura, nos pusimos a pensar también cómo fue nuestra infancia, nuestra adolescencia en nuestra época. Y la verdad que por suerte es bastante distinta, digamos, ya que nosotros, o la mayoría de nosotros, los adultos, no hemos tenido la oportunidad de este tipo de diálogos abiertos y con tanta claridad en nuestra época. Nosotros no hemos tenido frecuentemente la posibilidad de dialogar con nuestros padres de esta manera. Hoy todavía quedan algunas familias donde se dificulta, no porque no quisieran, sino porque hay pudor o hay desconocimiento. Entonces, me parece que es importante que podamos seguir llevando adelante este tipo de actividades, ya que los jóvenes pueden ir aprendiendo de manera errónea algunas cosas porque consultan con amigos, amigas, y ahí es donde se producen los errores, los equívocos y se los padecen luego, ¿no? Y después otra de las cosas que observamos fue también, gracias a todas estas charlas, pudimos observar el empoderamiento de los jóvenes, empoderarse en el buen sentido, generar ese poder de valoración hacia el cuerpo, hacia la persona, hacia sí mismo, pero también hacia los demás, ¿no? El poder saber que mi cuerpo vale muchísimo y que me genera una autoestima lo suficientemente positiva para hacerme mucho más fuerte y no ser vulnerado a futuro. Por lo tanto, nos pareció que fue importante. Los jóvenes empiezan a conocer un montón de detalles y fundamentalmente, como decía, veíamos que les da esa posibilidad de poder reconocerse, valorarse a sí mismo y valorar a los demás. Por eso, familia, nosotros desde la escuela, es importante que trabajemos juntos para que los chicos puedan tener esa confianza y esa sinceridad de dialogar acerca de estos temas. Así que por eso esta ley, la verdad que la Ley de Educación Sexual Integral nos da esa oportunidad entre ambos para que hablemos con los chicos y que encaminemos este diálogo y este nuevo enfoque de hablar de sexualidad, haciendo valer los derechos de los niños. Claro, y es justamente ese fue justamente nuestro punto, ¿no? Y desde las aulas poder brindar toda esa información a los chicos y que ellos sean capaces de tomar decisiones, ¿sí? Pero decisiones correctas, que les lleve a un buen futuro, ¿sí? Como dijo hoy el profesor hace un ratito, en nuestra época, tiempo atrás, hablar de sexualidad era un tabú, realmente, ¿sí? O por padres que no querían hablar, o por directamente causaba mucho pudor en la sociedad en sí poder hablar de lo que es la sexualidad, confundiendo incluso lo que es la sexualidad, pensando que la sexualidad es puramente lo que es las relaciones sexuales. Y hoy, gracias a todo este cambio que hubo desde el año desde la ley 26.150, se puede explayar muchísimo más, ampliar esa mirada, darles de entender a los chicos que la sexualidad implica todo, los sentimientos, los afectos, los derechos, ¿sí? Por eso dentro de la charla que tuvimos en el laboratorio también se generó el espacio para los derechos, el derecho que tienen tanto las niñas, las chicas, las adolescentes como los adolescentes de concurrir, por ejemplo, a una charla médica
guiada y que pueden entrar a partir de los 13, 14 años de manera individual, sola, sin necesidad de estar acompañada por un adulto, que tienen derecho a recibir métodos anticonceptivos. Entonces, a partir de todo eso es que se puede aportar una mirada mucho más amplia a todo nuestro alumnado, todos nuestros alumnos en sí. Bueno, familia, así nosotros terminamos con este taller que le acabamos de comentar cómo fue y terminamos repartiendo preservativos. Contá la experiencia, Estela, cómo fue la entrega de los preservativos. Digamos que como souvenir de la finalidad del taller teníamos preservativos para repartir a los chicos. Muchos agarraban contentos, otros directamente no querían agarrar, se guardan cierto pudor con eso respecto todavía, y otros incluso agarraban y decían, para mí no es para mi primo, por ejemplo, o era para un amigo, pero lo llevaban. La verdad que fue muy lindo. Aparte, yo lo que recalco y que me llevé de ese día fue la expresión de los chicos, la expresión en las caras, la gratificación, y luego de la jornada, luego que pasó a los días, el hecho de que los alumnos me cruzaran y me dijeran, profe, ¿cuándo se va a hacer de vuelta? ¿Cuándo estuvo bueno? Sí. Me gustó el juego. Hasta me pidieron hacer el juego en el aula, los que eran mis alumnos en ese momento. Así que bueno, fue todo muy gratificante. Una excelente experiencia y bueno, y que este año también lo íbamos a hacer en forma presencial, pero no impidió que lo hiciéramos en forma presencial, pero no en forma virtual, hablar estos temas. Así que bueno, espero que les haya interesado, para nosotros fue muy, muy importante. Así que bueno, gracias familia. Sí, bueno, agradezco a las familias por esta escucha, por tener paciencia. También agradezco a la escuela el espacio que nos brindan para poder contar cómo fue esta experiencia. Y bueno, ojalá que algún día se pueda hacer a puertas abiertas y puedan participar ustedes, los padres también, en estos talleres. Sí, también, bueno, obviamente agradecer la posibilidad de que podamos compartir estas cosas, ¿no? Fundamentalmente agradecer a los jóvenes, porque gracias a ellos que nos están enseñando permanentemente un montón de cosas que nosotros creemos saber y muchas veces estamos equivocados. Y por ahí cierro con algunos detalles. En el caso nuestro, a medida que íbamos trabajando con estas gráficas y estas imágenes de los niños y lo que necesitan para tener una buena calidad de vida, recuerdo que en una de las tantas clases que tuvimos, les pregunto cuándo había sido la última vez que habían abrazado a su papá, en el caso de los varones, por ejemplo, cuándo habían abrazado a su papá y le habían dicho cuánto lo amaban. Y la mayoría de los varones me quedaron mirando y me dijeron, ni ahí, profe. Yo hace un montón y ni siquiera le digo a mi papá que lo amo porque me va a decir que soy un maricón. Entonces, empezar a deconstruir todos estos caminos que tienen relación con todo esto que manifestaban acá las compañeras, las profesoras, tiene que ver con una buena educación sexual integral, porque esta cuestión de la masculinidad y demás, que se supone que debemos ser fuertes, no llorar y demás, no incluye la demostración de afectos. Y también en el caso de las chicas, muchas veces han demostrado de que no tienen la posibilidad y la suficiente confianza para poner en diálogo todas estas cuestiones relacionadas con la educación sexual integral, ya sea con las mamás o con los papás o con las personas adultas con las quienes viven. Por lo tanto, hemos sacado algunas conclusiones con los jóvenes y ellos nos decían que lo más importante para ellos es que los adultos no se burlen de ellos, que no se rían y que les generen confianza, ¿sí? Para que a partir de esa confianza ellos puedan transmitir todas sus necesidades, todas sus dudas, todo aquello que desconocen. Por lo tanto, nos han dicho, yo no puedo dialogar con una persona adulta si siempre va a estar o retándome o burlándose de lo que yo pienso o digo. Por lo tanto, estos espacios generaron mucha confianza entre nosotros
y confianza a futuro para con las familias. Así que desde ya les agradecemos a todos y todas.
trying hard to make you see. All that you are is all that I need. I know that it's a secret, and I gotta keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. I know that it's a secret, and I gotta keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the
save me, don't leave me behind. It's not too late to turn back around. You're taking me under. Everything is falling apart. I got lost in your lightning and thunder, and your song is breaking me down.
dying, shouldn't hurt you hear I'm crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love? The love, the love. Where is the love, the love, the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love, the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. The whole world's addicted to the drama, only attracted to the things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we tryna stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA.
you tell